con el doctor Ricardo Alfonsín. Doctor, buen día. Este programa se llama Vengan, Vengan, es AM 1030 Radio del Plata. Mi nombre es Daniel Moyo, un placer. Bienvenido, ¿cómo le va? Igualmente, Daniel, encantado de saludarlo. Bueno, ¿cómo está el radicalismo hoy? Daría la sensación que cada vez somos menos y nos peleamos más, ¿no? Sí, bueno, yo le digo, bueno, y van a seguir perdiendo, no solo dirigentes, sino electores, que ya han perdido muchos. Incluso desde el 2011 han perdido muchos. El último candidato a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical es Ricardo Alfonsín, ¿no? El último candidato a presidente. Y desde entonces no hemos tenido en una elección general candidatos a presidente. Bueno, y van a seguir perdiendo electores, digo, y van a seguir perdiendo dirigentes. Se están desafiliando. Ahí, bueno, yo les agradezco a todos, en particular a quienes, a César Martucci, que también comunicó su desafiliación al partido. Él ha tenido siempre una actitud contraria a lo que viene haciendo el partido, y muchos lo están llamando a él para comunicarle que se van a desafiliar en los distritos o para poder trabajar y ayudarnos en la tarea que tenemos que dar en la provincia de Buenos Aires para seguir defendiendo las ideas de Alfonsín, de Ilia, de Irigoyen, que de eso se trata. Eso es lo que queremos defender, no la lista 3 o la afiliación. Uno puede estar afiliado y radical no tener nada, como ha quedado demostrado estos años. Puede ser candidato por la lista 3 y, sin embargo, desde el punto de vista de lo que es esencial en un partido, sus ideas, principios y valores, sus representaciones sociales, nada tienen que ver con, puede ser que no tenga nada que ver con la Unión Cívica Radical, ¿no? Con esas ideas. Bien, pero está bien que saquen o aparten a los 4 diputados, o 5, no sé cuántos eran, 5, Martín, que votaron una cosa y después fueron para otra. Digo esto porque son muchas las voces que se están pronunciando, que no es la primera vez que algunos radicales hacen cosas distintas a lo de que el partido dice, por ejemplo. Yo no quiero hablar mucho sobre la interna porque yo ya no pertenezco más al partido, ¿no? Pero en realidad lo que ha pasado en la Unión Cívica Radical, en el caso de estos diputados, lo escandaloso es que hayan votado en contra de lo que habían votado 15 días antes. Pero que hayan votado posiciones que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical no supone ninguna excepción. Eso lo viene haciendo el partido desde el año 2015 en adelante. Incluso durante este año también. En muchas ocasiones, muchos radicales han votado en contra de lo que indicaría una concepción filosófica como la de la Unión Cívica Radical. Y desde la Unión Cívica Radical, desde las autoridades de la Unión Cívica Radical, se toleraba esto y hasta se lo justificaba, diciendo que somos un partido horizontal, muy democrático, que tiene matices, no, abismos. Bueno, eso nunca existió, que la mitad del partido votara en un sentido y que la otra mitad votara en el sentido opuesto, eso nunca había existido en la Unión Cívica Radical. Bueno, y habla de la crisis por la que está atravesando el partido, y los radicales lo saben perfectamente. ¿Y qué pasó en el medio para que hayan cambiado de opinión? A ver, yo le digo lo que dice la gente, lo que decimos el común de la gente. Hubo algo de por medio, guita, cargo, puestos, es decir, ¿qué pasa cuando se cambia de opinión? No lo sé, yo creo que hay algunos que están siguiendo encuestas nada más, y para mí encuestas equivocadas, ¿no? Porque, bueno, después les cuento, pero las recorridas que yo hago visitando distintas instituciones en la provincia me indican que hay un gran desencanto, que se agota la esperanza, que las expectativas, bueno, son negativas respecto de lo que puede pasar en el gobierno. Pero ellos siguen encuestas. Miren, acuérdense lo que le digo. Todos los que hoy están diciendo que nosotros, que el radicalismo, yo todavía me sale la pertenencia, ¿no? Pero ya no pertenezco. Todos los que están diciendo que la Unión Cívica Radical debe asociarse o acompañar a la Libertad Avanza, los que incluso quieren integrar una alianza con la Libertad Avanza y con el PRO, si las encuestas llegan a decir en un tiempo más que ambos partidos empiezan a descender en términos de acompañamiento ciudadano, ese mismo día cambian de opinión, ese mismo día empiezan a asumir posiciones distintas, a criticar a la Libertad Avanza y el PRO. Acuérdense lo que les digo, porque se han convertido en maquinarias electorales, en eso han convertido al partido, en una institución cuya principal preocupación es ganar elecciones o hacer la mejor elección. Las cuestiones programáticas son incidentales, las representaciones sociales son incidentales. Eso es lo que ha venido haciendo desde el 2015 la Unión Cívica Radical.
Bien, aquí está Martín Canay, estamos charlando con Ricardo Alfonsín en Vengan Vengan por AM 1030 Radio del Plata. Se incorpora a la charla Martín Canay. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda? Me hizo acordar mucho a algo que me dijo su padre un año antes de fallecer. Estuve en la casa de Avenida Santa Fe y me decía que los políticos modernos, los jóvenes políticos, no son políticos sino seguidores de encuestas que se levantan a la mañana, ven que dicen las encuestas y ahí opinan. Y lo que tiene que hacer un político es tener ideas propias y convencer al electorado. Eso me lo había dicho, me vino a la cabeza textualmente, me lo dijo su padre. Martín, yo hablando, cuando ya estaba enfermo, pobre, hablando en una ocasión con él, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo algo así: ya muchos políticos no hacen política por las mismas razones por las que hacíamos nosotros. Bueno, seguramente una de las cosas a las que se refería es a este seguimiento de encuestas. Él decía: sigan ideas, no sigan a hombres. Exacto. En ese momento no era necesario decir sigan ideas, no sigan encuestas, porque casi no existían las encuestas. Yo diría hoy, habría que decir incluso sigan ideas, no sigan a cargos, porque lo que les preocupa en el fondo es ocupar espacios políticos institucionales, sacrificando las convicciones. Ahora, está pasando. Ricardo, siguiendo con la tradición del radicalismo, ¿por qué por fuera del radicalismo y no cambiar por dentro? Como muchos que piensan como usted, que están adentro, como capaz que Casella o Federico Storani, dicen que eso se cambia dentro del partido. ¿Por qué irse? Yo creo que no se cambia. Ya hace 10 años que me vienen diciendo lo mismo. Hace 10 años. Yo no es que tomé esta decisión después de que se celebró este acuerdo. Hace un mes que la tomé. Después de que transcurrieran 10 años. Y no va a cambiar la cosa. Tal vez cambie. Pero claro, lo difícil va a ser los primeros 70 años, ¿no? La Unión Cívica Radical no va a cambiar. Y lo que está pasando hoy en el bloque es una muestra de ello. Yo no sé incluso si no se producirán divisiones en este mini partido que hoy está funcionando en el Congreso. No sé qué alianzas harán de cara al 2019. Yo creo que hasta hace poco se ilusionaban con la posibilidad de recomponer Cambiemos, que no se ha roto en realidad. En muchas provincias subsiste, sí. Y a nivel nacional no hubo una decisión formal de romperlo. No se ha roto. Se ilusionaban con la posibilidad de recomponerlo, de componer las relaciones con el PRO, pero como el PRO aparentemente va a arreglar con La Libertad Avanza, no me extrañaría que terminen arreglando con el PRO, con La Libertad Avanza, si los dejan, por lo menos en algunas provincias. Eso es lo que puede pasar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y lo suyo es definitivo o hay alguna posibilidad de que vuelva al radicalismo? Yo le puse que si al presidente del partido, que si el partido hace las cosas necesarias, las que hay que hacer para recuperar su identidad y sus representaciones sociales naturales, bueno, por supuesto que estaría dispuesto a volver a la Unión Cívica Radical, pero este partido no es el partido al que yo me afilié. Mejor dicho, yo no me afilié a la Unión Cívica Radical por lo que la Unión Cívica Radical viene defendiendo desde el año 2015 en adelante, o por los sectores sociales que representa desde el año 2015 en adelante. La sociedad rural es muy respetable, pero nosotros nacimos para representar a otros sectores, a los pequeños y medianos productores. La Unión Industrial Argentina es muy respetable, pero nosotros nacimos para representar a las pymes, que tienen problemas también hacia adentro de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Nacimos para representar a la clase media, a los trabajadores, a los jubilados, bueno, a la escuela pública, a la educación pública, para defender el Estado, procurando organizar la economía de manera tal de que las sociedades puedan ser más justas. Bueno, no creo que estos cambios se puedan producir. No me acuerdo raíz qué pregunta era, se puedan producir ahora. No creo que van a terminar arreglando con la derecha. Bueno. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, que en el Congreso siga predominando la derecha. Por último, por mi parte, usted fue embajador de la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué conclusión saca del gobierno de Alberto Fernández y además de todo lo que se sabe de este juicio que tiene? Sí, no cambio para nada mi opinión respecto de lo que Cambiemos o respecto de lo que es Junto para el Cambio. El partido se ha transformado, como dije, y ellos saben que es así. Del gobierno de Alberto Fernández, le preguntaba. Sí, pero yo digo que no cambia mi opinión para nada, la opinión que yo pueda tener sobre Cambiemos. Sigo pensando exactamente lo mismo
¿eh? Y lo que ya varias veces he opinado sobre este tema, y me parece que lo que tenemos que hacer hacia adelante es caracterizar actualmente qué es lo que nos está gobernando, caracterizar qué es lo que actualmente es la oposición, caracterizar lo que está pasando en el Congreso, porque el gobierno va a ir por más, y para poder ir por más necesita tener mayoría en el Congreso. Sí. Y hoy tiene mayoría, hay que lograr que la pierda, porque entonces podemos evitar que se tomen decisiones que serán difíciles de reparar hacia adelante. Sí, sobre el radicalismo y sobre el Cambiemos, claro, pero digo, ¿el gobierno de Alberto Fernández para usted fue un gobierno bueno, mediocre, malo? Ya lo he dicho, muchacho, pero hoy no está gobernando Alberto Fernández, porque si me pongo a conversar de esto aparecen los títulos a las noticias sobre esto. Ya me he explicado, vayan a fijarse en mi Twitter, que está, Martín, absolutamente clara cuáles son mis posiciones. Creo que fue un gobierno que tuvo que enfrentar muchísimas dificultades. ¿Quiere que se las diga? O cuando le empiezo a decir me van a cortar. No, diga. Bueno, en primer lugar tuvo que enfrentar una herencia muy difícil. La hipoteca más grave que todavía pesa sobre los argentinos, la deuda externa. La deuda externa con un acreedor que tiene las características del Fondo Monetario Internacional. Un acreedor que impone condiciones muy gravosas para los argentinos a la hora de renegociarla. Una deuda que era impagable y que ataba de pies y manos al gobierno nacional. Encima la pandemia. La pandemia que complicó todas las economías en todos los países del mundo. De todos los países del mundo, pese a lo que dicen acá en Argentina. De todos los países del mundo. Por ejemplo, yo estaba en España. En España el PBI cayó en el año 2020 el 11%. En Argentina cayó el 20%, el 10%. En el 2021 la economía se recuperó en un 11%, en España se recuperó en un 5%. Pero además de la pandemia estaba después viene la guerra, que complica, simplifiquemos la situación energética y genera problemas también para el funcionamiento de la economía. Después vino la sequía, 20.000 millones de dólares deja de percibir la Argentina respecto a la sequía. Además tuvo una oposición que fue absolutamente incomprensiva respecto de las dificultades que había que enfrentar, y que se posicionó frente al gobierno únicamente con criterios electorales. Que Dios nos libre y nos guarde de países cuyos políticos se manejan únicamente con esos criterios, en lugar de priorizar el interés general. Y por último, los errores que cometió el gobierno, que cometieron muchísimos. Ahora, estoy seguro de que hubiera sido mucho más grave la situación si hubiera ganado Macri, y estoy seguro que hubiera sido mucho más grave la situación si hubiera ganado una fuerza como la Libertad Avanza. Por supuesto, pero ahora tenemos que tratar de resolver estos problemas, y no los vamos a resolver con gobiernos plutocráticos. Ahora, que creen discúlpeme, con el respeto que siempre tengo a la familia Alfonsín, ¿no? Está obviando que mientras estábamos todos encerrados, mientras yo enterraba a mi cuñada de 50 años, el señor Alberto Fernández estaba sacándose y festejando una foto, y sacaba foto, y en la casa de gobierno era un desfile de gente. Yo digo, todo es entendible. Hay cosas puntuales. No forma parte de la gestión. Yo estaba hablando de la gestión. No, y eso forma parte de la gestión porque estábamos encerrados. Bueno, porque él me decía que el que la hace las paga, me decía él. Y eso formó parte de la gestión. Lo que hizo él no es parte de la gestión, no fue una decisión. No, pero ¿cómo que no? Si él nos encerró, si él no me dejaba ir a trabajar a mí y a todo el mundo, no me dejó despedir a un familiar, mientras él estaba de joda, ¿cómo no va a formar parte de la gestión? Si él me dejaba a mí joder como él, yo lo entiendo, pero ¿por qué él podía joder y yo tenía que estar encerrado? Pero no se hace eso, pero no digo, yo estaba hablando de la gestión, esa no fue una decisión que él sancionó una ley y diga yo me puedo hacer esto. ¿Cómo que no formó parte de la gestión que nos encerró a todos, doctor? Y eso sí, yo creo que eso estuvo bien, pasó en España lo mismo, pasó en Francia lo mismo. Bueno, no, pero él nos encerró, nos encerró a todos, pero él nos encerró. Eso es lo que quiero decir. Él no, haz lo que yo digo, lo que decía el cura de Billinghurst, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero esa es otra calificación, no tiene que ver con la gestión, eso tiene que ver con un comportamiento que no es el adecuado y que es reprochable. Y por supuesto que es reprochable, y yo lo reproché ya varias veces, pero no tiene que ver con decisiones. Estaba hablando de las políticas que aplicó Alberto Fernández. No, pero yo digo que es una gestión, porque, discúlpeme, quizás yo no lo entiendo, y me encanta esta charla, y me encanta la pasión que usted le pone, digo, ¿cómo no va a ser una gestión cuando él me dice, vos no salgás, porque ninguno podemos salir? Ahora él sale. Eso es gestión,
Porque él sale, No, no. porque la policía, cuando él salía de joda, que se iba a Puerto Madero, si la policía lo paraba a él, no lo iba a detener como me detenía a mí. ¿Me explico? No, claro, sí, esas son decisiones personales que debe tener mucho No. cuidado de no incurrir en ellas. ¿Usted cree que la policía, si lo veía a él saliendo, lo iba a detener No, como detenía a mi vecino? no, Al pobre chico, no, al pobre padre que no pudo llevar a su hija y se le murió, a la pobre viejita que estaba en una plaza tomando mate. ¿Usted no, se acuerda lo que era eso? Pero sí, hombre, pero ¿cómo no? Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Reprocho exactamente como lo reprocha usted ese comportamiento. Ahora, como cuando usted me dice que yo no aludía a eso, digo, pues yo estaba hablando de la gestión. Para mí eso no es la gestión, para mí eso es un comportamiento de un presidente contrario a la ley, que es gravísimo. Bueno. Bueno, Está bien. no, Digo, ¿y usted cuando formaba parte del gobierno? Porque veo que Johnson lo pescaron en lo mismo y renunció. ¿No debe haber renunciado a ir y listo? Y quizás hasta, mire lo que le digo, yo creo que si renunciaba no era gobierno, Massa. bueno, muy bien. Mire lo que le digo. Sí, creo Hoy era gobierno Massa, porque demostraba Podría haber. que no tenía coronita, como lo que demostró, porque después siguió la joda, bueno, lo estamos viendo que siguió la joda después. Vio Johnson, renunció al otro día, pum, listo. Acá siguió la joda, y por eso quizá, a ver, ¿usted cree que si Alberto hubiese hecho, no digo las cosas económicas, Milei hubiese sido presidente, o Milei es presidente por todas las macanas de Alberto? Mire, yo creo que Milei es presidente por todo lo que nosotros no hemos sabido hacer desde 1983 a la fecha. Por supuesto que los dos últimos gobiernos tienen particularmente, o tienen responsabilidades especiales, pero yo creo que lo que no hemos podido hacer nosotros, y no es deuda de la democracia no gobierna, es deuda de la política, avanzar como creíamos que íbamos a avanzar en 1983 en términos de justicia social. Y la sociedad está cansada, pero este mismo fenómeno está ocurriendo en toda parte del mundo. Ustedes lo leerán, ocurre en España, ocurre en Francia, ocurre en Italia, ocurre en Alemania, ocurre en Grecia, ocurre en Bélgica, ocurre en los países escandinavos. Bueno, está ocurriendo el mismo fenómeno, la aparición de liderazgos de esta naturaleza que son muy peligrosos. Y yo quiero tratar de evitar que sigan ganando elecciones, y eso es a lo que me voy a dedicar. Por otra parte, yo no formé parte del gobierno ni me hice kirchnerista. A ver, es como si Jaunarena, ¿a ustedes les parece que se hizo dualdista? ¿Quién? Que fue Jaunarena, que fue ministro de Dualde. Y Sí. a Dualde lo acusaban de haber desestabilizado el gobierno de la Rúa, y Banossi, que lo acusaban de eso a Dualde, que es injusto, muy injusto, no ocurrió semejante cosa. Pero bueno, y lo acusaban a Alfonsín, algunos le pedían a Alfonsín que se fuera del partido porque había tolerado que esas presencias en el gobierno de Dualde, que sucedió al de la Rúa. Bueno, yo sigo siendo radical, los que no dejaron de ser radicales, en todo caso, son los que han consentido. Los responsables que han llevado, conducen, tienen la responsabilidad de llevar al partido de haber llevado a esta situación. Pero también los que han consentido, porque hay algunos que en lugar de criticar por los medios, o en lugar de criticar en las redes sociales o en los WhatsApp, en lugar de decir en privado que sí, que tengo razón, pero bueno, hay que hacer otra cosa, bueno, deberían hacer otra cosa, ser un poco más categóricos, digamos, más contundentes con relación al partido, no acompañar, por ejemplo, a candidatos que sabemos que han votado muy mal desde el punto de vista de lo que es la defensa de los intereses nacionales en el Congreso. ¿Dani? Bueno. Hola. Ay, no, porque estamos en comunicación con... No, digo, la última, perdón, yo había apagado, le digo porque está explotando el teléfono. ¿Usted está arrepentido de haber formado parte del gobierno de Alberto Fernández o cree que estuvo bien haber estado ahí? Yo creo que hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo sabía yo lo que iba a pasar? Yo lo que decía que el programa de Unión por la Patria era mucho más radical que el programa de Mauricio Macri, que decía que había que hacer más de lo mismo pero más rápido, y creo que no estaba equivocado, porque fíjense dónde está hoy Mauricio Macri. Mauricio Macri está diciendo que lo que está haciendo Milei era lo que quería hacer. Si ustedes creen que ese programa es radical, empiecen a leer un poco acerca de lo que es la historia de la Unión Cívica Radical para darse cuenta que las cosas no son así. ¿Cómo iba a saber yo lo que ocurría después? Ni siquiera existía la pandemia tampoco. Y además me puse a trabajar para que pudiera haber un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para enfrentar en conjunto los difíciles problemas que teníamos que enfrentar. Son puntos de vista, Daniel. ¿Usted creerá
que estuvo mal, yo creo que estuvo bien, así como creo que mis correligionarios han hecho lo que ellos creen que está bien. No comparto las ideas de ellos, ¿qué quiere que le diga? Ricardo, muchísimas gracias. En el arranque de la charla dijimos que íbamos a tener una charla entretenida, picante, verborrágica, interesante, y lo fue, y yo le agradezco, porque cuando uno puede hablar democráticamente de la manera que lo hicimos, Pues sí. esto es muy bueno, así que le agradezco infinitamente. Claro que vengo diciendo esto desde hace rato, así que nadie puede sorprenderse por lo que estoy diciendo. Vengo sosteniendo estas ideas desde hace rato, y respecto del partido desde hace 10 años, 10 años, sin que nadie me haya dicho alguna vez, mirá, vení a hablar, vamos a ver cómo hacemos, tenemos que hacer tal y tal cosa. Bueno, nadie, a pesar de muchas señales que mandé en este sentido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias por estar con nosotros acá en Vengan, Vengan, por Radio del Plata. Chao. Ricardo Alfonsín, yo no sé si te pasa a vos, Martín, me está estallando el teléfono como nunca, como nunca. Hay cosas que son porque de